¿sí? Vamos a tener una disminución de la glucemia. Si el ayuno es por pocas horas, por ejemplo, si nos saltamos una comida, entonces va a haber gluconeogénesis, si es por pocas horas. Pero cuando el ayuno se prolonga, entonces al organismo ya no le conviene tener que estar gastando energía por mucho tiempo. ¿Me explicó? Hola. Sí. Entonces les decía, por poco tiempo el organismo puede fabricar glucosa vía gluconeogénesis, pero por un tiempo prolongado no le conviene al cuerpo porque eso consume mucha energía. Entonces, cuando eso sucede, el organismo no puede sostener la gluconeogénesis que consume tanta energía. Entonces el cuerpo va a tener que alimentar al cerebro de otra forma. Y esa otra forma va a ser con la cetogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos. Durante el ayuno hay un comportamiento muy parecido porque la persona no tiene glucosa con la diabetes. ¿En qué se parecen? En que las células no están recibiendo glucosa. ¿Sí? A las células no les importa si la glucosa está en la sangre, pero por la diabetes no ingresa la glucosa. ¿Sí? El caso es que tanto en la diabetes como en el ayuno se va a producir cetogénesis. ¿Sí? Esta cetogénesis sirve para alimentar al cerebro. Sin embargo, se puede salir de control la cetogénesis, dando como resultado un exceso de cuerpos cetónicos. Esta producción excesiva de cuerpos cetónicos es por distintas razones. La insulina normalmente sirve como un regulador. Cuando hay insulina, la insulina detiene la gluconeogénesis y detiene la lipólisis, estimula más bien la lipogénesis. Pero cuando no hay insulina va a ser al revés. Entonces se estimula la producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos tienen una condición que se comportan como ácidos. Entonces, esta producción excesiva de cuerpos cetónicos lleva a una condición llamada cetoacidosis. Como es altamente frecuente en los diabéticos, se va a apellidar cetoacidosis diabética. ¿Sí? Ahora, eh, si no hay insulina, pues entonces se va a activar la cetoacidosis diabética y eso es lo que se ve en este esquema. Normalmente, si no hay glucosa en sangre o si no entra glucosa a las células como en la diabetes, entonces estamos hablando de que la persona va a empezar a degradar tejido adiposo para liberar ácidos grasos, por un lado, ¿sí? Eso en el tejido adiposo. En el hígado, si no hay glucosa, si no logra entrar glucosa, van a disminuir los niveles de oxalacetato y se va a hacer lento el ciclo de Krebs. La consecuencia es que el tejido adiposo va a liberar ácidos grasos.
con estos ácidos grasos, el hígado va a fabricar cuerpos cetónicos. Entonces, cuando esto, repito, se está llevando de manera excesiva, se va a formar una gran cantidad de cuerpos cetónicos que van a disminuir el pH y van a provocar incluso una acidosis grave. Esa acidosis grave pues va a empezar con síntomas donde se incrementa la velocidad de la respiración. La persona puede tener mareos, dolor de cabezas, vómitos y finalmente entrar en coma, y si no se contrarresta la acidosis, puede tener eh, un deterioro tal del cerebro por el exceso de ácido que la persona fallece. ¿Sí? Las dietas cetogénicas se, se basan, eh, son buenas para el diabético, porque el diabético, una dieta cetogénica básicamente es una dieta donde se disminuye el consumo de carbohidratos y el cuerpo entonces al no tener tantos carbohidratos activa la cetogénesis. ¿Qué significa que el cuerpo active la cetogénesis? Significa que va a empezar a quemar ácidos grasos y obviamente eso llevaría a la pérdida de peso, por lo cual es deseable también para las personas que desean bajar de peso y, como acabo de decir, para los diabéticos, también es deseable para las personas que tienen cáncer. Recuerden que la célula cancerosa eh, al principio solo se puede alimentar de glucosa. Entonces, administrarle una dieta cetogénica hace que la célula cancerosa se desarrolle un poco más lento, ¿sí? Así que la dieta cetogénica no es mala siempre y cuando no desaparezca la producción el consumo de carbohidratos. Deben bajar la cantidad de carbohidratos que consumen, pero no desaparecerlos. ¿Sí? Sí, si la dieta deja de incluir carbohidratos, entonces se puede caer en esto que estamos hablando, la cetoacidosis diabética. Bien, ¿recuerdan qué personas iban a tener más propensión a la cetoacidosis diabética? Si los diabéticos tipo 1 o tipo 2. No, es correcto. Muy bien. Eso es correcto. Entonces, pues aquí termina el capítulo en esto, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar el capítulo 28. ¿Qué pasa? Los de las clases que no hemos visto y los de las clases que van a involucrar el examen, si quieren repasar. De los temas que hemos visto están en, en- es que grabé las clases del año pasado
donde ya no tuvimos clases físicas por la pandemia, que son las mismas que ahorita estamos viendo. Entonces, la verdad es que si necesitan adelantar, repasar, pueden entrar a ver estas clases. Y, y, adelante, adelante, pregunte. Sí, sí hay Kahoots de estos temas. Igual, entren, ya saben cómo entrar a Kahoot. Están del glucógeno, de las vías de las pentosas. Por mi parte, las preguntas que a mí me tocaron, no, yo hice la misma cantidad de preguntas por capítulo. Ujú. Bien, entonces vamos al capítulo 28. ¿Estamos de acuerdo? Les recuerdo, el examen es hasta el capítulo 29, ¿eh? Ujú. Bien. El capítulo 28 se llama síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos es promovida por la presencia de insulina en su receptor, ¿sí? Si la insulina se acopla a su receptor, recuerden que hay una cascada de señalización que activa a PKA. Esto va a llevar a eventualmente activar la síntesis de ácidos grasos. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que se necesita para fabricar ácidos grasos es acetilcoenzima A, ¿sí? Así que, ¿dónde tenemos tanta acetilcoenzima A que la podamos empezar a sacar? Bueno, la tenemos en el ciclo de Krebs. Si ustedes ubican, la acetilcoenzima A ya dentro de la mitocondria reacciona con el oxal acetato para formar citrato. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el ciclo de Krebs debería continuar aquí, pero recuerden que cuando estamos en reposo se bloquea el ciclo de Krebs después del isocitrato, se bloquea el ciclo de Krebs acá. Esta reacción es reversible, así que el isocitrato se puede regresar a citrato. Y el citrato se empieza a salir de la mitocondria. Fuera de la mitocondria, el citrato se descompone, hace la reacción contraria a esta. Se descompone en acetil, coenzima A y oxal acetato. ¿Me siguen? Esta acetilcoenzima A que sale de la mitocondria vía citrato, esta es la materia prima necesaria para fabricar
ácidos grasos. Aquí en esta imagen de su libro podemos ver lo que está pasando. El acetilcoenzima A se transforma en citrato. Este citrato debería irse a ciclo de Krebs, pero como estamos en reposo, esto normalmente pasa, por ejemplo, usted se va al cine y se compra su costal de palomitas y su cubeta de refresco. Está usted en reposo, come y come. Las palomitas y el refresco llegan a acetilcoenzima A, pero pues su ciclo de Krebs está inactivo porque usted está en reposo. El citrato atraviesa las dos membranas de la mitocondria y sale. Ya en el citoplasma, ese citrato se transforma en acetilcoenzima A, en oxalacetato. Este oxalacetato se va a combinar con NAD reducido y mediante la enzima malato deshidrogenasa, el oxalacetato se transforma en malato, el malato en piruvato y el piruvato vuelve a meterse a la mitocondria. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirvió todo este proceso? Para sacar acetilcoenzima A, que esta es la materia prima para la síntesis de lípidos. Repito, la acetilcoenzima A es la materia prima para la síntesis de lípidos. Hago una pausa breve para que tomen sus apuntes y continuamos. Muy bien, ya está la acetilcoenzima A fuera de la mitocondria. Ahora, ¿qué se va a hacer con esa acetilcoenzima A fuera de la mitocondria? Pues ella va a ser el material, la materia prima para fabricar lípidos o ácidos grasos. Los ácidos grasos es una vía, la lipogénesis es una vía que se comunica con otras vías. Por ejemplo, esta es la vía de las pentosas. Aquí está el citrato que les dije que se salió de la mitocondria y que nos dio acetilcoenzima A. Bueno, la acetilcoenzima A se va a utilizar para fabricar al ácido graso. Bueno, la vía de las pentosas aporta poder reductor para fabricar ácidos grasos. Ahora, la conversión de oxalacetato malato a piruvato o de glucosa a piruvato, esto básicamente es glucólisis y así es gluconeogénesis. De aquí hacia glucosa es gluconeogénesis o de glucosa a piruvato es glucólisis, va a aportar poder reductor también. El poder reductor es necesario para la síntesis de ácidos grasos. La glucólisis aporta piruvato que a final de cuentas va a llegar a citrato que se va a salir y va a alimentar la vía. Entonces, si nosotros consumimos muchos carbohidratos, a final de cuentas, cuando se llenen nuestras reservas de glucógeno, cuando nuestras reservas de glucógeno hepáticas y musculares ya están llenas, todo el excedente de carbohidratos va a ir a dar a ácidos grasos. Eso quiere decir esta diapositiva. Todo el excedente de carbohidratos va a dar lugar a ácidos grasos y se necesitan que la glucosa aporte por un lado poder reductor y por otro lado acetilcoenzima A en el citoplasma. Ahora, ¿qué va a pasar con esta acetilcoenzima A que ya salió del citoplasma? Bueno, la acetilcoenzima A
que ya salió del citoplasma se va a combinar con bicarbonato y va a dar lugar a malonil coenzima A. ¿Sí? Esta es una imagen de su libro. Ahorita regresamos a ella porque no se ve del todo claro. Entonces en su libro ahorita no la van a identificar. Mejor les voy a explicar brevemente qué pasa. Ahorita quiero que tengan en mente lo siguiente. Estamos que la mitocondria está sacando montones de acetil coenzima A en la célula. Imagínense que todo lo blanco es el citoplasma, ¿sí? Entonces, todo lo blanco es el citoplasma y se empieza a acumular acetil coenzima A en el citoplasma. Parte de la acetilcoenzima A se va a transformar en malonil coenzima A. Repito, parte de la acetilcoenzima A se va a transformar en malonil por la reacción que acabamos de ver, esta. ¿Sí? La acetil se une con bicarbonato y se transforma en malonil coenzima A por una enzima llamada acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces vamos a tener en un cierto momento malonil coenzima A y por supuesto montones de acetil coenzima A. ¿Sí? Entonces no quiero que pierdan de vista esto. Citoplasma. De la mitocondria sale acetilcoenzima A, una parte se queda en forma de acetilcoenzima A y otra parte se está transformando en malonil coenzima A. No sé si vayamos bien, espero que sí. Ahora, estas dos moléculas, la acetilcoenzima A y la malonilcoenzima A, la célula las puede reconocer como ácidos grasos y va a decir la célula, pero si los ácidos grasos se tienen que regresar a la mitocondria. Entonces, ambos pueden reconocerse como ácidos grasos que se deben quemar en la mitocondria. Recuerdan que un ácido graso antes de entrar a la mitocondria se le pegaba una coenzima A. Bueno, pues estos dos básicamente son acil coenzima A, igualitos que cuando vimos la beta oxidación. Lo que les tendría que pasar a estos es meterse a la mitocondria para quemarse. Entonces, para no estar haciendo un círculo de que se meten, se salen, se meten, se salen, la célula los modifica ligeramente. Ambos, tanto el malonil como la acetilcoenzima A, los va a combinar con una molécula que se abrevia ACP y les va a quitar la coenzima A. ¿Sí? Esta molécula se abrevia ACP y significa Acyl Carrier Protein. Acyl Carrier Protein. Eso significa ACP. Y entonces con una enzima transferasa, aciltransferasa, ahora vamos a tener malonil ACP en lugar de malonil coenzima A, vamos a tener malonil ACP y en lugar de acetil coenzima A, vamos a tener acetil ACP.
Aquí hago pausa para que me digan cómo vamos. ¿Seguros? ¿No se pierden? Bueno, estos dos ahora están en citoplasma. Estos dos ahora están en citoplasma y ya no hay forma de que se metan a la mitocondria por el ACP. Ahora ellos dos van a condensarse. Tanto el acetil ACP como el malonil ACP van a reaccionar y se van a condensar. La enzima se llama precisamente enzima condensante. Vean lo que pasa en este momento durante la condensación. La parte de los carbonos de la acetil se va a combinar con los carbonos del malonil, pero solo con estos. Entonces, ¿qué se va a perder? Se va a perder un carbono en forma de CO2. Se va a perder un ACP y lo que va a quedar es la combinación de los carbonos de la acetil con la combinación de estos carbonos del malonil. Ahora vean la estructura. Esto es un grupo acil unido a ACP, pero el acil tiene un grupo ceto, así que se va a llamar cetoacil ACP. ¿De dónde le suena el nombre cetoacil? Pero ¿dónde ya hemos visto ese nombre? A eso me refiero. Más. Bien, la condensación es lo contrario a la tiólisis. Vista. ¿No? ¿Y qué? No, pero no ubican de dónde es esto. Pues, de aquí abajo viene esto. El cetoacil ACP va a sufrir una reducción. Reducción, que es lo contrario de oxidación.
Entonces va a recibir una reducción y el poder reductor va a ser el que viene de la vía de las pentosas. ¿Qué va a suceder aquí? Se le va a introducir un hidrógeno al oxígeno y otro al carbono del doble enlace. Entonces, el doble enlace del oxígeno se va a romper porque un hidrógeno del poder reductor se introduce aquí y otro hidrógeno se introduce acá. ¿Sí? Este hidrógeno y este vienen del poder reductor y se rompe el doble enlace del oxígeno. Ahora, este es un grupo hidroxilo unido a un ácido graso que está unido al ACP. Entonces, esto se va a llamar hidroxiacil ACP. Después de este proceso, ahora viene este. El proceso es una deshidratación. Deshidratación, por supuesto, es lo contrario de hidratación. Entonces, se va a introducir, perdón, se va a eliminar agua. Se va a sacar un hidrógeno de estos para formar agua con este OH. Y entonces este carbono va a tener un enlace libre, este otro, y se va a generar un doble enlace. Entonces nuestro ácido graso ahora tiene un doble enlace. Si tiene doble enlace ya no es una cadena de alcano, es una cadena de alqueno y entonces se va a llamar enoil ACP. No, 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 no. Eh, ¿Quién era trans? Sí, 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 este igual, véalo. Un hidrógeno apunta para arriba y otro hidrógeno apunta para abajo. Esto es trans y es delta 2. ¿Por qué es delta 2? Delta porque tiene doble enlace, 2 porque tiene el doble enlace aquí. Es lo mismo. Trans porque están un hidrógeno para arriba, uno para abajo. Delta porque tiene doble enlace. 2 porque está el doble enlace en el carbono 2. Enoil porque tiene doble enlace. Il porque sigue siendo un ácido graso. ACP porque está unido a ACP. Así que tenemos trans delta 2 enoil ACP. ¿Alguien me puede tratar de decir qué sigue? ¿Qué paso sigue? Si ya se ubicaron. Bien, ya están ubicándose. Aquí está. Es reducción con poder reductor de la vía de las pentosas
¿Qué pasa en la reducción? Le vamos a poner un hidrógeno al carbono de aquí y otro hidrógeno al carbono de acá. Desaparece el doble enlace y tenemos acil ACP. ¿Qué es este acil ACP? Es un ácido graso de 4 carbonos. ¿Qué pasará a continuación? ¿Se imaginan qué pasará a continuación? Todo se repite desde la condensación, se repite. Y cuando todo se repita desde la condensación, o sea, tenemos ahorita un acil ACP de 4 carbonos. Ahorita. Aquí le estoy señalando, este realmente tiene 2. Pero en este momento tenemos un acil ACP de 4 carbonos. Si se repite todo desde la condensación, llegaríamos a tener ahora un acil ACP de 6 carbonos. ¿Me siguen? Porque todo se repite. Es decir, este que se llama acil ACP ahora va a ocupar el lugar de la acetil. Entonces se va a combinar el acil de 4 carbonos que tenemos ahorita, se va a combinar con un malonil ACP. Va a perder un CO2, va a perder el ACP y tendríamos un cetoacil ACP de 6 carbonos, pero seguiría siendo cetoacil. Después sufriría una reducción y tendríamos un hidroxiacil ACP de 6 carbonos. Luego tendríamos una deshidratación y tendríamos un trans delta 2 enoil ACP de 6 carbonos. Se repetiría la reducción y pasaríamos ahora a una acil ACP de 6 carbonos. Y esto se sigue repitiendo y repitiendo hasta tener acil ACP de 16 carbonos. Todo se repite como en la beta oxidación se iban cortando de 2 en 2. Aquí se van agregando de 2 en 2. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Muy bien. En su libro tiene la vía así, se ve muy chiquita porque, bueno, no me cabía completa. Si la revisan en su libro, es la figura 28.4. Aquí están todos los pasos. Aquí está la acetil ACP, la malonil ACP, se da la condensación. Después tenemos el cetoacil ACP, se da la reducción, tenemos el hidroxiacil ACP, se da la deshidratación, tenemos el enoil ACP,
se da la reducción y tendremos el acil ACP, ¿sí? Y entonces todo el proceso se repetiría hasta que llegamos a 16 carbonos. Los 16 carbonos eh, sería este. Sería palmitil, eh, se obtendría palmitil ACP. Palmitil ACP sería lo mismo que un acil ACP de 16 carbonos. Esto es lo más grande que va a fabricar la enzima, por cierto, no la he dicho, es un complejo enzimático, es un grupo de enzimas que juntas se llaman ácido graso sintasa, ¿sí? Entonces ahora el palmitil ACP se separa del ACP, se elimina el ACP, la enzima se llama desacetilasa y se va a formar ácido palmítico, el ácido graso, repito, más grande fabricado en este punto. Esto nos dice, bueno, brevemente, que se obtiene al principio, que se obtiene al final. A final de cuentas, esta es la reacción completa, ¿sí? La reacción completa va a necesitar a la acetilcoenzima A con la malonilcoenzima A, el poder reductor, y vamos a formar, después de combinar todo esto, palmitilcoenzima A, bueno, palmitato, se eliminaron 7 CO2 del malonil, se liberaron 8 coenzimas A, 14 NADP, 6. Esta es la reacción completa, ¿sí? Esta la puse solamente para que vieran lo que cuesta fabricar un ácido palmítico, un ácido graso. En su libro vienen todas las reacciones desglosadas con el nombre de la enzima, pero repito, las enzimas pertenecen a un complejo donde todo se llama ácido graso sintasa, pero este es el nombre individual de cada parte que hace cada reacción. Así que hasta aquí sería la síntesis de ácidos grasos. Si quieren preguntar algo. No estoy seguro si alguien les haya preguntado algo así, pero si entienden el nombre de la enzima, si se acuerdan de la nomenclatura, no es problema. Vean la reacción. Tenemos acetilcoenzima A con bicarbonato, ATP, y el acetil se une al carbonato y forma malonil. El ATP se rompe y solo sirvió para liberar energía. Entonces, aunque hay ATP, no puede ser una cinasa porque los fósforos no se unieron. Y lo que podemos ver es que estos dos se combinaron. Entonces, ¿qué pasó? El carboxilo se le agregó a la acetilcoenzima. Pues fácil, carboxilasa. ¿Qué pasó aquí? La acetilcoenzima A reaccionó con el ACP ocupó el lugar donde estaba la acetil y se liberó la coenzima A. Fácil. Acetil trans de transferencia, ¿sí? Acilasa, o sea,
enzima que transfiere el grupo acil a la acetil, ¿sí? Vemos la siguiente, tenemos malonil coenzima A, ACP y tenemos malonil ACP, lo mismo. El malonil se transfirió a la coenzima A, a la ACP, perdón. Vemos la siguiente, tenemos una molécula que se llama acetil, otra que se llama malonil y solo nos queda una. Se liberó una ACP y un CO2. Bueno, esta es una sintasa. Una sintasa del cetoacil. Cetoacil sintasa. Aquí abajo, el acetoacetil participa con poder reductor y nos da hidroxibutiril. Bueno, pues se redujo el cetoacil, cetoacil reductasa. Aquí el hidroxibutiril nos da crotonil y agua. Agua. Hidroxiacil deshidratasa. El hidroxiacil perdió agua, deshidratasa. Ahora, este participa con poder reductor. Este es el enoil. Enoil reductasa. Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil ubicar quién hace cada reacción. ¿Preguntas? Todo junto se ve así. Vean, la beta oxidación que ya vimos es esta. ¿Se acuerdan que empezábamos de un ácido graso con cierta cantidad de carbonos? Al final del primer ciclo perdía 2 carbonos, se repetía y todo el proceso hasta romperlo en trocitos de 2. La síntesis, que es lo que acabamos de ver, es al revés. Empezamos con un pedacito de 2 carbonos, terminamos el proceso con 4 y el proceso se va a repetir hasta terminar con 16. Aquí están comparándose la beta oxidación con la beta reducción o biosíntesis de ácidos grasos y se va a dar cuenta que lo mismo. Aquí era una oxidación, aquí es una reducción, aquí era una hidratación, aquí es una deshidratación, aquí es una reducción, aquí es una, aquí es una oxidación, aquí es una reducción, aquí es la tiólisis, rompimiento, lisis, rompimiento, aquí es condensación o combinación. ¿Sí lo ven? Bueno. Bueno, estas diapositivas las estamos escribiendo ahorita. Cuando la acabe, la subo ahí. Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Van a querer receso? Bien, váyanse, los veo en 10 minutos.
Sí,